Mávila, podemos comenzar con nuestro primer invitado. Vamos a enlazarnos rápidamente, así es, Fernando, con el canciller de la República, Elmer Scheller, quien se encuentra a punto de partir junto a la presidenta Dina Boluarte. Viajan a Suiza para participar del Foro Económico Mundial. Muy buenos días, canciller, bienvenido al programa. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, Mávila? ¿Cómo está Fernando? Buenos días. Buenos días, ministro. Ministro, lo primero que queríamos conocer es cuáles van a ser las actividades de la presidenta durante el Foro Económico Mundial, pero entiendo que usted tiene una agenda particular también, son agendas diferenciadas en algunos puntos y actividades. En efecto, sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder contar un poco de manera previa al viaje lo que la señora presidenta va a ir a hacer allá a Davos. Huelga la presentación de lo que es el foro de Davos, que este año se reúne bajo el lema Colaboración para la Era Inteligente, ¿no? Ahí entonces vamos a tratar de ver cómo en un escenario mundial fragmentado como el que estamos experimentando, como estamos viviendo, y el desarrollo, realidad exponencial de las tecnologías y de la innovación, la inteligencia artificial, etcétera, cómo es que podemos utilizarlo para bien, para la desfragmentación o más bien unificación de este escenario mundial por un lado y por otro lado para el bienestar de la población. La presidenta entonces se reúne con 5 jefes de Estado y con alrededor de 14, hay algunos todavía que están por ser confirmados, 14 líderes empresariales de talla mundial. ¿Qué le digo? Microsoft, Meta, DP World, Vestas, Wallenberg, Newmont, Saudi Aramco, etcétera, para dar el mensaje en el cual ella ha hecho tanto hincapié de manera permanente. Es decir, el Perú es un país confiable, el Perú es un país en donde se puede invertir. La palabra del peruano, la palabra del hombre de negocios del peruano y peruana es absolutamente confiable y por eso deben venir todos a invertir al Perú. Eso es en una muy pequeño y apretado resumen lo que la señora presidenta va a hacer en estos 4 días de intenso trabajo allá en Davos, Suiza. Canciller Elmer Scheller, hace 2 años la presidenta estuvo ya en Davos y ahí habló sobre minería, de una manera que no fue naturalmente bien recibida por la empresa minera. Entre tanto, se ha degradado la seguridad en general en nuestro país y muy particularmente para las empresas mineras que se hayan víctimas de personas que invaden los espacios que han denunciado ellas y en las que trabajan, y hemos visto casos directamente de criminales contratados por mineros ilegales para asesinar trabajadores de empresas. Es el caso emblemático de Patás, pero no solamente ahí. La señora tiene previsto hablar sobre la minería en el Perú y buscar argumentos para favorecer la inversión en nuestra minería, pese a las malas circunstancias que estamos viviendo en materia de seguridad. Pero sin duda, efectivamente. Esto es algo, mire, nosotros, Fernando, ponemos siempre todas las bases sobre la mesa. Es decir, cuando se entrevista la señora presidenta con los jefes, los CEOs de las grandes empresas mineras que ya están en el Perú o que quieren venir a trabajar al Perú, obviamente un tema central es el tema de la seguridad, algo que nos preocupa a todos los peruanos y particularmente al gobierno de una manera sustantiva. Es verdad, la minería informal y sobre todo la ilegal, particularmente la ilegal, es la que genera estos altísimos niveles, no solamente de inseguridad, sino también de violencia, una violencia además durísima, absolutamente grave, que hay que enfrentar. Y esto es un tema, por supuesto, además de y además consustancial a aquellas vinculadas a las posibilidades de negocios y de inversión en el Perú. Eso por un lado, pero también quiero decir que en los 5
paneles del Foro de Davos como tal, ¿no es cierto?, en donde va a participar la presidenta, que tiene que ver con la Amazonía, tienen que ver con plásticos, tienen que ver con el rol de las mujeres líderes, tienen que ver con la cooperación internacional para las energías renovables, etcétera. Obviamente va a estar siempre presente el tema de la minería y, por supuesto, también el tema de la seguridad. Hay un panel que habla de las fallas de América Latina. Una de las fallas de América Latina, así se intitula ese panel, donde va a participar la presidenta, tiene que ver justamente con la delincuencia organizada transnacional y cómo esto está afectando gravísimamente no solamente al Perú, sino a América Latina en general. Canciller, si nos permite, tenemos que cumplir con los anunciantes, pero nos gustaría todavía hacerle algunas preguntas al volver, aprovechando del tiempo que nos ha concedido el día de hoy, como por ejemplo, ¿cuál va a ser la política del Perú tras el anuncio del señor Donald Trump, quien hoy se convierte por segunda vez en presidente de los Estados Unidos y anuncia un trato bastante duro para inmigrantes ilegales? Hay gobiernos, en particular algunos centroamericanos, que están promoviendo asesoría legal para los ciudadanos de sus países que se encuentren en esta situación de precaria legalidad en los Estados Unidos ante el anuncio de Trump. Quisiéramos saber si la Cancillería tiene algún tipo de acción o plan que vaya a poner en marcha. Esto, entre otras cosas, si nos permite, por favor, ir con los anunciantes de la hora. 8:18 y regresamos. Son 22 minutos de la mañana, continuamos conversando con el canciller de la República, Elmer Scheller. Canciller, muchas gracias por esperarnos mientras escuchábamos a los anunciantes. Y la pregunta que había quedado pendiente era ¿cuál va a ser la política de la Cancillería ante los anuncios hechos por el señor Donald Trump, quien hoy se convierte por segunda vez en presidente de los Estados Unidos? Preocupa el tema de los inmigrantes peruanos, por ejemplo, que puedan encontrarse en situación de ilegalidad. ¿Cómo se va a actuar a través de los consulados? ¿Se ha previsto apoyar legalmente a esta población que se encuentra en esta situación hoy, cuando Trump anuncia que a partir de mañana iniciarían las deportaciones masivas? Y en general la política de la Cancillería, mientras nosotros hemos estrechado relaciones con China, ¿no? Y el señor Trump considera pues prácticamente que hay una suerte de rivalidad llevada a los extremos con ese país en materia económica, en materia de seguridad incluso. Muchas gracias por la pregunta, Mávila. Permítanme, por favor, en primer lugar, dar la más cordial felicitación. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, está al aire, canciller. ¿Aló? Está al aire, no se preocupen, lo escuchamos. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan ahora mejor? Perfecto, está al aire usted, sí. De acuerdo, sí. No, en primer lugar quisiera dar la más fraterna y afectuosa felicitación al gobierno de los Estados Unidos, al señor Donald Trump, el presidente número 49, entiendo, de 47, los Estados Unidos, que está por asumir. Me parece a mí que van a ser 4 años de fructífera relación con el Perú, como lo fueron los primeros 4 años que él tuvo durante su primera administración. En cuanto a los peruanos irregulares, ahí debo decir que, por supuesto, es materia que tomamos muy en serio, a pesar de que alrededor del 80%, 70, 80% de los peruanos que viven en los Estados Unidos tienen una condición migratoria regular, de acuerdo a nuestras bases de datos. Así que vamos a trabajar de manera muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, porque lo que el Perú menos quiere es fomentar la migración irregular, ¿no? Entonces vamos a trabajar de manera conjunta. Nuestros consulados desde siempre tienen servicios jurídicos de orientación para nuestros connacionales, y ahora vamos a reforzarlos
a medida en que se vayan necesitando en los diferentes consulados. Como se sabe, nosotros previendo también un poco esto y dada la cantidad de peruanos que viven en Estados Unidos, el año pasado abrimos 2 nuevos consulados en los Estados Unidos, entonces tenemos una red bastante amplia de consulados a los cuales los peruanos y peruanas residentes allá pueden acudir. Canciller Schaller, es cierto que el tema migratorio es muy importante, pero la pregunta de Mávila Huertas implicaba también un tema general sobre la percepción que hay del Perú y de su economía como particularmente vinculada a la China. En efecto, exportamos 2 veces más a China que lo que hacemos a Estados Unidos. Y el puerto de Chancay, que nos llena de orgullo acá, ha dado lugar a comentarios maledicientes, como usted sabe, en particular de algunos nombrados por el señor Trump, como Caron Claver, el expresidente del BID, que se ha referido explícitamente de manera hostil a ese puerto. ¿Cómo respondería el Perú? ¿Cómo podría responder ahí en Davos si el tema se plantea, como es probable que suceda, respecto de nuestra relación económica y política con China por una parte y con Estados Unidos por otra? Sí, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. El año pasado, a mediados de diciembre, fui yo en una misión, digamos, prospectiva a Estados Unidos para entrevistarme con figuras importantes del Partido Republicano y algunas de ellas que han tomado unas, digamos, posiciones serias, importantes, como por ejemplo Mauricio Claver Carone. Hablamos directamente de sus declaraciones acerca del puerto de Chancay y esta famosa sobretasa o sobre aranceles de 60%, me dijo, y cuando le expliqué en realidad qué cosa es Chancay, cómo es que es un puerto privado que tiene participación peruana y que de alguna manera efectivamente esto es algo que está en manos privadas, también peruanas, la visión cambió cuando fuimos y explicamos exactamente qué es lo que está sucediendo en el Perú, cómo la inversión china ha estado acá y efectivamente es 3 veces la inversión norteamericana. Tenemos 33 mil millones de dólares de inversión china y apenas 10 mil millones de inversión norteamericana, pero ¿cómo es que hay espacios para la inversión norteamericana de seguir creciendo? La visión realmente que yo dejé después de haber conversado no solamente con Claver Carone, sino con una serie de otros senadores y miembros de la Cámara de Representantes republicanos, que dejé es otra. Así de que para mí realmente me parece que es muy auspiciosa la relación que tenemos de aquí en adelante en los próximos 4 años de la administración Trump con el Perú. Canciller Schaller, antes de que nos gane el tiempo, por favor, la noticia aquí en el Perú que nos tiene a todos preocupados es lo que ha ocurrido esta madrugada. Me imagino que usted, la presidenta también, ya tomaron conocimiento de este nuevo atentado con explosivos en Trujillo. Fernando hacía referencia a las explosiones en Patás, ¿no?, que van directamente afectando la actividad minera legal y formal. Sin embargo, en este caso se trata de un atentado contra una sede del Ministerio Público en el centro de la ciudad de Trujillo. La presidenta, me imagino yo, tiene conocimiento de lo que ha sucedido. Usted es el primer representante del gobierno con el que tenemos una comunicación. ¿Cuál es la lectura o el análisis o la información que manejan a esta hora sobre lo ocurrido y qué ha dispuesto la presidenta en la medida de que usted tenga información al respecto, por supuesto? Sí, miren, yo me he enterado en primera instancia, gracias a ustedes, a RPP, de este grave atentado totalmente inaceptable en la ciudad de Trujillo, en las instalaciones de la Fiscalía, entiendo, con explosivos, presuntamente por mineros ilegales o bandas, digamos, armadas, bandas organizadas que están al servicio de mineros ilegales y que de alguna manera lanzan una advertencia, vamos a llamarlo así, a través de la violencia. Yo sé que el ministro del Interior ya ha tomado no solamente conocimiento, sino ya ha hecho las disposiciones del caso
para empezar la investigación en profundidad de qué es lo que realmente ha sucedido, quiénes son los responsables ¿Se va e ir a tras pronunciar? ellos para que todo el peso de la ley caiga sobre los mismos. ¿Sabe usted si el ministro es se algo va que a pronunciar? ¿Perdón? ¿Sabe usted si el ministro ¿Perdón? del Interior se va a pronunciar concretamente sobre lo ocurrido hoy? No me cabe duda que lo va a hacer. No tengo la capacidad de confirmar esto porque no he hablado sobre este tema con él, pero sí que está muy fastidiado, muy preocupado de lo que está sucediendo, realmente, indignado también. De acuerdo. Canciller, una última pregunta, por favor. Sin duda, el Perú será interrogado en Davos respecto de Venezuela, porque la crisis es de notoriedad mundial y veremos cómo reacciona Estados Unidos frente a ese país caribeño y la política petrolera de los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición que va a llevar al Perú a los que asistan a Davos respecto de nuestra relación con ese país? Bueno, muchas gracias. Mire, la posición peruana es absolutamente clara. A partir del 10 de enero, cuando el señor Maduro asumió ilegalmente, de acuerdo a la legislación venezolana, la primera magistratura de su país, para el Perú ya no es un presidente legítimo de Venezuela. El presidente electo legítimo es entonces Edmundo González Urrutia, y así no solamente lo dijimos en una reunión de cancilleres previa el 8 de enero pasado en Panamá, sino que también lo hemos vuelto a reiterar, formando parte de 14 países de la OEA que se pronunciaron hace pocos días en el Consejo Permanente de esa organización internacional, rechazando el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y abogando por una solución pacífica, inmediata y que tenga que ver con la transición democrática en Venezuela. Esta es la posición clarísima que vamos a llevar a Davos también. Uh-huh. Y en lo particular, para ir cerrando la entrevista, entiendo que usted tiene actividades particulares también, al margen de la que nos ha, de la lista o la agenda que nos ha dado de la presidenta Dina Boluarte. Usted también va a sostener reuniones bilaterales en el marco del Foro Económico Mundial. ¿Podría darnos brevemente alguna información al respecto, por favor? Por supuesto. Yo me voy a entrevistar con mis pares de Portugal, de Arabia Saudita, con el secretario general de la OCDE, muy importante. Ajá. Y por supuesto con el alto comisionado de derechos humanos, el señor Volker Türk, para conjuntamente hacer un examen de la situación de los derechos humanos en el Perú y cómo es que ese alto comisionado nos puede continuar ayudando en esa materia. Muy bien, tomamos nota entonces de los compromisos que asume usted y el Estado peruano a través de la presidencia respecto a su participación en el Foro Económico Global de Davos, que como recordamos es una asamblea privada, pero la que existen jefe de Estado y dirigente de las grandes empresas. Muchas gracias, señor canciller Elmer Schaller, que tenga usted una fecunda... Muchas gracias a ustedes dos, Mávila y Fernando. Ya traeremos las alforjas, espero muy llenas de novedades para contarles luego de este periplo por Suiza. Contamos con usted para que así sea y para que nos lo informe cuando vuelvan al Perú. Muchas gracias y fecundo estadía en Suiza, señor canciller.